Archivo clase 6 de mayo. Tenemos el archivo, que es un archivo extraído de bases de datos públicas. Y ahora está subido. Claro que lo dejé en la parte de arriba. Bien. Está abajo. El último archivo de Excel que está en la plataforma, en campus virtual. Así que pueden descargarlo si lo estiman conveniente. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? El objetivo es que veamos tres cosas. Primero, conversar un poco más en detalle de los filtros y la utilidad que tienen, los filtros básicos. Luego, conocer los filtros avanzados y ver la utilidad que les podemos dar. Y finalmente, vamos a trabajar con combinación de correspondencia, es decir, combinar diferentes herramientas. La primera muestra de cómo combinar algunas herramientas de Microsoft para realizar trabajo en conjunto. En este caso vamos a trabajar con Excel y Word. En realidad, la gran mayoría de las herramientas de Office se pueden combinar. Entonces, para comenzar, vamos a darle una vuelta de nuevo a los filtros. Un pequeño repaso de lo que conversamos en la clase pasada. ¿Alguien me puede decir o recordar qué era un filtro? ¿No? Los filtros básicamente lo que permiten es manejar información ya sea creada o no por nosotros para obtener información específica, es decir, para obtener valor de la información que nosotros tenemos. En este caso, vamos a trabajar con esta base de datos extraídas de Internet que contiene datos sobre cargos y remuneraciones de alguna empresa, o sea, de alguna institución pública, que de nuevo estos datos son públicos, son de transparencia, donde podemos ver diferentes tipos de información. En primer lugar, lo que les quiero comentar es que siempre que nosotros trabajemos con datos, tenemos que evitar este tipo de cosas. O sea, esto como título está bien acá, pero yo no puedo idealmente combinar, por ejemplo, estos dos y combinar datos. Siempre hay que tratar de mantener la estructura de que una columna es para un tipo de dato, porque así nos aseguramos de que los filtros van a funcionar correctamente y las fórmulas de Excel en general. Porque si yo empiezo a juntar cosas, los filtros no van a poder trabajar como corresponde. De hecho, de los campos combinados los filtros no funcionan o funcionan mal. Entonces siempre traten de trabajar con un campo, un tipo de datos. Aquí podemos ver una base de datos, como les dije, asociada a personas naturales contratadas a honorario en el área municipal, donde podemos ver diferentes datos como el año, el mes, apellido materno, paterno, nombres, calificación profesional, descripción de la función, región, unidad monetaria, honorarios, remuneración líquida, pago mensual, fecha de inicio, fecha de término, observaciones, declaraciones de patrimonio, interés o viáticos. Una base de datos bastante sencillita, donde tenemos diferentes conceptos. Entonces los filtros nos permiten empezar a hacernos una idea de con qué estamos trabajando. Por ejemplo, aquí podemos ver que la columna año son todos del 2017, así que no vamos a trabajar mucho con los filtros, obviamente, en el 2017. Lo mismo que con los meses, esto corresponde al mes de mayo. En el apellido paterno tenemos varias alternativas, pero filtrar a menos de que sea algo bien específico por apellido no es muy útil. Lo mismo que filtrar por nombre, a menos de que, no sé, por ejemplo, quieran saludar a todos los Carlos porque es San Carlos, para la gente que le gustan los onomáticos. Entonces uno puede escribir dentro del filtro, Carlos, y van a aparecer todos los Carlos y ustedes los pueden seleccionar y aquí, si aquí estuvieran los correos, seleccionar la lista de correos y hacer un envío de un mensaje institucional a los Carlos por su felicitación. Pero en general, por ahora yo creo que no los vamos a ocupar. Pero están ahí también presentes. Cuando ya entremos a calificación profesional y formación, nos vamos a dar cuenta que empezamos con los problemas. Si se dan cuenta, esta base de datos fue hecha a mano, sin limitaciones de cara al usuario. Y como les he dicho en clases anteriores, cada vez que un usuario pueda meter mano de forma libre y puede equivocarse, se va a equivocar. Y aquí lo podemos ver. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo el primero que dice psicólogo A? Si yo busco psicólogos, por dar un ejemplo, podemos ver que tenemos, bueno, inconclusos básicos como busque psico, también aparece, pero no aplica.
vamos a ver que aparece psicóloga, psicóloga FOMIL, psicólogo y psicólogo A. Obviamente, estos 4 campos son lo mismo, pero la gente que ingresó los datos no sabía que tenía que regirse por un estándar. Entonces, cuando uno quiere tomar decisiones, no puede llegar y filtrar por una palabra. Tiene que fijarse bien en el estado en que está la base de datos. Lo mismo si buscamos ingenieros, en general. Ingenieros, perdón. Si buscamos ingenieros, perfecto, nos van a aparecer los ingenieros agrónomos, ingeniero ambiental, ingeniero civil industrial, comercial, constructor eléctrico, administración forestal, convención mecánica. ¿Qué problema puedo encontrar al realizar este tipo de filtro, así como lo estoy haciendo? Según ustedes, los 13 que están presentes. Yo llego y escribo acá, ingeniero. ¿Cuál es el problema más común que nos podemos encontrar? ¿Qué tan tímido hoy día? ¿Qué pasa si es que hay ingenieros? ¿Qué pasa si es que alguien escribió, en vez de ingeniería, escribió ing? Estos son errores O comunes. que haya... ¿Cómo? Una vez me pasó que en una base de datos de un inventario estaban las letras dadas vuelta. Por ejemplo, si quería escribir físico, escribía FS y después las dos y juntas. Gracias, Josefa. Sí, ese es otro ejemplo que puede ocurrir. El hecho de que el usuario pueda escribir texto de forma libre, de nuevo, indica que el usuario se puede equivocar. Y claro, uno puede tener un error de tipeo y esos errores de tipeo cuando está ingresando 200 datos, uno no se da cuenta que metió una letra al revés. Entonces tiene que tener cuidado y revisar, cuando son bases de datos ajenas, revisar bien cómo está la base de datos antes de ponernos a filtrar. Porque aquí ocurre que están los ingenieros y están los ING, que obviamente también hacen referencia a ingenieros. Y perfectamente podría haber un ingeniero entre medio, uno nunca sabe. Igual hay otro tema respecto a la calidad de los datos, que si nosotros nos vamos, por ejemplo, a sección, a descripción de la función, hay varios que tienen sentido, por ejemplo, ya uno es psicólogo, otro es jornal, un asistente social, perfecto, pero si yo me voy acá, veo que la primera sección me dice que la descripción de la función es cuarto medio, y cuarto medio escrito como 4 medio, cuarto medio, con mayúscula y con minúscula, o sea, totalmente desnormalizada la base de datos. Respecto a esto es una descripción apropiada de la función. ¿Qué nos dice esto de la base de datos? ¿Qué hace, no sé, Yaritza Gabriela Cáceres Campos, en este caso? Que es retención en el registro OMDEL. ¿A qué se referencia la descripción de que sea cuarto medio? ¿Que ella tiene cuarto medio? No, porque la calificación profesional está acá. Que de hecho la formación, o sea, puede que esto ni siquiera sea la calificación profesional. Porque atención y registro OMDEL me suena más a la descripción de una función que la calificación profesional. Entonces, siempre que nosotros empecemos a trabajar con una base de datos, lo primero que tenemos que hacer es comprobar el estado de la misma, ver la cantidad de errores que tiene. En este caso no la vamos a modificar porque de nuevo está extraída de internet y no es problema nuestro. Nosotros simplemente tenemos que fijarnos en esos detalles y acostumbrarnos siempre al hecho de que nosotros tenemos que comprobar la base de datos antes de ponernos a trabajar. En base a esto, por ejemplo, podemos empezar a extraer diferentes tipos de información. En el caso de ustedes, que son comerciales, podemos extraer información sobre sus trabajos, sobre cómo el 2017 estaban las remuneraciones, por ejemplo. Y aquí tenemos diferentes, o sea, podemos identificar los diferentes ingenieros comerciales que hay en la base de datos. Es importante que escribí comer para asegurarme que salían todos los ingenieros comerciales, porque no, si escribo ingeniero, va a salir una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con su área. Entonces, comer, ingeniero comercial. Y seleccionamos. Obviamente, si yo quito esto, no me va a dejar aceptar, porque necesito seleccionar componentes para el filtro para poder mostrar datos. Entonces, seleccionamos los ingenieros comerciales y aquí tenemos una lista, donde podemos ver, por ejemplo, que tenemos datos duplicados. Tenemos a Sergio Cristian Cubillos Mansor, o sea, Sergio Cristian Mansor Cubillos, con 2 veces la base de datos, con 2 funciones, lo cual da para pensar que muy probablemente esta sea una base de datos de contratos, porque tiende a ocurrir mucho que los profesionales en las áreas públicas especialmente tienen más de un contrato. Yo conozco profes de mi departamento que han estado con 4 contratos diferentes para cumplir la jornada completa, lo cual es una ridícula, pero son informalidades que ocurren en la academia y que ocurren en varias partes del sector público. Entonces,
hay que tener eso presente. En este caso, muy probablemente esto sea una base de datos de contrato. Entonces aquí nosotros podemos empezar a sacar información, ver que, por ejemplo, los honorarios totales brutos en promedio son 870.000 pesos, y que el que más gana en este caso es el encargado de la veterinaria, que es Sergio Cristian Cubillos Mansor, o sea, Mansor Cubillos, con 1.425.777. Ahora, ¿podemos extraer información solamente con esto, con el honorario total bruto? ¿O necesitaremos algo más para poder definir si es que esta información nos es relevante? Lo planteo desde otra forma. Esto me dice, por ejemplo, si es que la persona en cuestión está realizando una jornada completa, una jornada part-time. ¿Puedo saber en base al honorario cuántas horas está trabajando la persona? No, Exactamente. Entonces, como no puedo saberlo, hay estadísticas que yo no puedo sacar porque para poder establecer un piso fijo, para poder realizar cálculos, necesito tener puntos de referencia. En este caso, perfectamente, ella que gana 692.000 pesos, podría estar trabajando 4 horas a la semana y ser la ingeniera más seca del planeta, vais a saber uno. Y este tipo que gana 1.400.000 podría estar con 44 horas y aparte otro contrato, que muy legal no es, pero ¿me entienden la idea? Entonces, si nosotros no podemos cruzar esta información con otras bases de datos, que en este caso no podemos asumir ese tipo de información. Porque de nuevo necesitamos otra información para hacer el cruce y no la tenemos. Entonces, no podemos hacernos una idea de que en promedio se pagan los 900, 800 y tantos mil, 870.000 que habíamos comentado, pero no nos dice nada realmente, porque de nuevo necesitamos información que probablemente está en otra base de datos. Y por eso es importante ir cruzando información de diferentes bases de datos para tomar decisiones. Lo que sí podemos hacer, por un ejercicio meramente lúdico, es empezar a darle un poquitito de formato a estos datos. Es decir, ya, si yo tuviera 100 datos, ¿cómo voy a saber cuál es el mayor? Entonces me voy a ir a formato condicional, a las barras de datos, y voy a utilizar las barras de datos que varios lo ocuparon en la evaluación para poder decir cuál es el mayor y cuál es el menor. Y las barras de datos se van mostrando conforme a eso. Entonces, esto, por alguna razón, estas deberían aparecer enteras. Probablemente elegí la barra de datos que no corresponde, efectivamente, ¿o no? ¿No? Curioso. Las barras de datos se llenan en proporción. Es decir, si esta está llena hasta aquí y este es el máximo, el resto se llena en proporción a la base, o sea, a la barra que está más llena. Si yo, por ejemplo, modifico esto y le pongo 400.000 pesos, inmediatamente la que es mayor pasa a ser esta y el resto se modifica. Se debería modificar en consecuencia, pero no se modifica. ¿Ves? profe, Cuéntame. eh, Ah, ¿puede haber la posibilidad de que porque tiene el filtro no se llena la barra completa? ¿Puede haber un sueldo mayor a ese? ¿O cuando aplica ese formato condicional efectivamente era se por eso. aplica solamente? Ah, Tienes toda la razón. Entonces, para poder hacer este tipo de cosas, vamos a tener el problema de que, y aquí me salté un paso, pido disculpas, me adelanté un poquitito. Efectivamente, si es que yo tengo algún filtro aplicado, va a considerar todos los valores que estén alrededor del filtro, que en este caso el primer comercial está en la fila, busquemos, una velocidad pasmosa, está en la fila 391, entonces todos los que estén entre la 391 y el último ingeniero comercial, que es el de la 700 y tanto, aplican el filtro, se aplican las barras de color, entonces no nos permite tomar decisiones como a nosotros nos gustaría. Eso obviamente se puede solucionar de una manera, lo cual lo vamos a ver a continuación. Déjenme quitar el filtro, o sea, tengo que poner el filtro de nuevo. Nos vamos acá, ¿cierto? Formato condicional, barra de datos, bueno, borrar reglas de la Z selección. Listo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como vieron, los filtros aquí nos permiten seleccionar, por ejemplo, de seleccionar información dentro de información y realizar filtros dentro de filtros para poder obtener información más precisa. Por ejemplo, yo aquí tengo el encargado de veterinario, el único encargado de veterinaria que es ingeniero comercial. Voy a tener los digitados. No sé. Uno puede ir filtrando dentro de filtros para poder obtener información. El problema con esto es lo que precisamente vimos y lo que comentaba Josefa, es que cuando nosotros queremos aplicar técnicas de formatos condicionales a los datos para tomar decisiones o para hacernos una idea de ciertos aspectos,
se aplican a toda la base de datos independientes que esté el filtro aplicado. Y aquí es donde entra la maravilla llamada filtro avanzado, que es el filtro que tenemos acá. Y vamos a ver qué dice. Opciones de filtro, de filtrado con criterios complejos. ¿Cómo funcionan las opciones de filtro con criterios complejos? Por ejemplo, si yo quiero filtrar de nuevo por ingenieros comerciales, entonces voy a necesitar filtrar, o sea, la información que voy a filtrar, que va a ser esta de aquí. Se me copió el enlace. Ahora sí. Entonces, lo primero que necesitamos es saber qué vamos a extraer, y eso tenemos que separar. En este caso vamos a buscar los ingenieros comerciales dentro del área de calificación profesional o formación. Y ahora es donde entra el filtro avanzado. Primero lo voy a hacer mal para que veamos cuál es el error más común que van a tener, y después lo voy a hacer bien para que veamos cómo se hace realmente. Nosotros entramos a las opciones de filtro avanzado y nos da dos opciones. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar, es decir, que aparezca aquí mismo, lo cual mucho sentido no tiene, o copiarla a otro lugar separado, que puede ser dentro de la misma hoja o en otra hoja siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones. Entonces, primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango de la lista. En este caso, por temas de que desconfío, lo voy a seleccionar de nuevo, que estaba bien seleccionado. El rango de criterios, en este caso, borramos los que tenemos y seleccionamos los que vamos a aplicar. En este caso son estos dos, que sea este y que sea esto. ¿Y dónde los queremos copiar? Yo los quiero copiar aquí, que de aquí para abajo aparezca. Solo registro único en este caso no lo voy a considerar, porque ingenieros comerciales va a haber más que uno, obviamente. Entonces no lo voy a marcar, pero se puede marcar. Y si yo pongo aceptar, me dice que solo se pueden copiar los datos filtrados a la hoja activa. Este error se da porque Excel, y si bien es bastante amigable para el usuario, tiene bastantes facilidades de funcionamiento, tiene mañas también. Y una de sus mañas es que si yo quiero aplicar un filtro avanzado, lo tengo que partir desde la página donde quiero que se pegue. Los datos están acá, sí, pero yo necesito partir de acá, es decir, estar aquí parado para poder realizar el filtro sin que haya problema. Lo voy a intentar nuevamente. Filtro avanzado, en este caso vamos a marcar los criterios porque estamos aquí. Nos vamos al rango de la lista, en este caso de nuevo va a ser todo menos esta porque no quiero que me marque el título. Avanzados, rango de la lista, nos vamos para acá, ¿cierto? Volvemos acá al principio, copiamos para asegurarnos que esté todo. El rango de criterios está acá. ¿Y dónde lo queremos copiar? En este caso, si se dan cuenta, yo apreté copiar, inmediatamente me cambió de hoja. Ahora no me deja cambiar ahora. Después lo vamos a ver de nuevo. ¿Dónde lo quiero copiar? Aquí. Ahora aprieto aceptar y me aparecen los ingenieros comerciales. Si bien me aparece un poquito deforme las columnas, es por el tema de que no estaban adaptadas para los tipos de datos que iban a venir. Pero ya aquí tenemos los filtros de ingenieros comerciales. Y aquí sí podemos hacer las técnicas de formatos condicionales y barras de datos que vimos antes, que se hacían a medio. Dejen desactivar la cosa esta de los comandos del, ¿cómo se fue? Del A y del zoom. O sea, aquí podemos aplicar la barra de datos y aquí efectivamente funcionan como nosotros esperamos. Que el máximo tenga el máximo valor y que el resto se adapte al valor que presenta el máximo. Es decir, si yo acá quito un 1 y pasa a 425, el máximo es el de 902 y el resto se adaptan a esos 900. Si esto lo cambio a 92, el resto va a cambiar también. Y obviamente si uno lo disparo, los otros se van a hacer muy chiquitos en comparación. Entonces, para aplicar este tipo de técnicas de formato condicional y asegurarnos de que están correctas y que podemos extraer información real, es donde vienen los filtros avanzados. Pero de nuevo, hay que tener mucho cuidado de partir donde nosotros queremos que llegue la información. Por ejemplo, ahora quiero extraer, no sé, psicólogos. No, déjenme pensar en algún dato. Veamos. Tomar algo interesante por el que filtrar. De hecho, vamos a hacer lo que dije antes, vamos a filtrar a los carros. ¿Por qué? Porque queremos felicitar a los carros.
Entonces vamos a buscar. No sé si es que funciona con cosas no específicas, es decir, si yo no le doy el valor preciso. Así que ahora lo vamos a descubrir. Porque la verdad eso fue lo único que intenté. Intenté con valores, pero no con partes a medias. Lo vamos a cambiar de orden, más que nada por el hecho de mantener la estructura que tiene la base de datos al otro lado. Pero no debería influir. Pero de todas maneras lo voy a hacer por si acaso. Entonces tenemos nuestros datos sobre los cuales vamos a filtrar y nos vamos a filtrar avanzados nuevamente. Nos vamos a dar el rango de la lista. En este caso va a estar en la hoja 1, ¿cierto? Van a ser todos los datos. Nos vamos al rango de criterios, que vamos a borrar los que tenemos y vamos a seleccionar los dos. ¿Y dónde los vamos a copiar? Los vamos a copiar acá abajo. Y en este caso no mostró ninguno, porque si se dan cuenta, los filtros están de izquierda a derecha. Entonces muy probablemente o no toma los nombres enteros o no hay Carlos que sean ingenieros comerciales. Es que hay algún Carlos aquí, lo lamento. Comercial. ¿Hay algún Carlos? No. Entonces vamos a hacerlo al revés. A ver si es esto. Vamos a borrar esto. Vamos a quitarle el formato. Y ahora vamos a ir de nuevo. Entonces vamos a ir a datos, a avanzadas, copiar a distinto lugar, vamos a seleccionar de nuevo el rango de la lista. Vamos a quitar este filtro de acá. Vamos a filtros, seleccionar todo. Recuerden pararse siempre en la hoja donde quieran el resultado, porque si no, no va a funcionar. Rango de la lista, volvemos a la hoja 1, marcamos. Nos vamos al rango de criterios, lo modificamos. De nuevo puse, no, no puedo filtrar por ambos porque ya vimos que no hay ingenieros comerciales que sean más caros. Ahora borramos esto y simplemente seleccionamos una celda y esto se va a encargar de esto. Y aquí nos aparecen los campos y podemos ir filtrando. Y se dan cuenta, aparecen todos los que contienen Carlos dentro del nombre, porque hay Carlos Mauricio, Carlos Agustín, Carlos tanto, tanto, tanto. Entonces podemos ir generando filtros. Si ahora no quiero solamente a los Carlos, quiero a los Carlos que sean electricistas. Hay varios electricistas. Entonces copiamos la descripción de la función, que sea tal cual, por eso yo copio y pego, y lo mismo acá. Y generamos nuestro último filtro, y con esto ya vamos a ir terminando con el tema del filtro avanzado para que no se aburran tanto. De nuevo seleccionamos la hoja en cuestión. Seleccionamos la hoja en cuestión, nos vamos al rango de criterios que van a ser estos dos. Pero borrar los anteriores para evitar errores. Y en el copiará, borramos de nuevo. Y seleccionamos donde quiero que sea. Pero no aparecen todos los Carlos que son electricistas. Entonces, la gracia de los filtros compuestos o los filtros avanzados es que puedo ir metiendo más filtros acá e ir separando la información de la base de datos original para así poder tomar decisiones respecto a los tipos de datos que tengo guardados. Como vimos anteriormente, se le pueden aplicar los diferentes formatos condicionales y las diferentes estructuras que están asociadas a ellos. Lo cual nos facilita bastante la vida cuando queremos, no sé, generar un resumen. Imagínense que aquí queremos obtener información precisamente de la remuneración. Entonces la forma más fácil de hacerlo es a través del filtro avanzado, extraer la información y sacar, o sea, hacer el gráfico de barras o las barras de datos para asegurarnos de que la información esté. ¿Dudas con esto, chicos, chicas, chiques? ¿No? ¿Está todo claro? No, profe, Gracias. todo claro. Muchas gracias, Josefa. Ya. El resto, asumo que si no dicen nada, es que está clarito. Así que vamos a ir cerrando con el tema de los filtros. El tema de los filtros, mucha más complejidad que esta no tiene. No quiero meterme y empezar a hacer filtros como loco. La gracia es que ustedes, si quieren probarlo, experimenten también, vayan haciendo las pruebas que yo estoy haciendo ahora y puedan ir metiendo otros filtros. Por ejemplo, si quieren, no sé, filtrar por
la gente que inició el 1 de enero, el 1 del 1 del 2017. Pueden generar su filtro y todo el tema. Así que por ese lado es decisión de ustedes. Como les dije, la clase de hoy día va a ser cortita para hacerles la entrega del taller y que se puedan retirar. Va a ser cortita, es poco contenido. Y el segundo contenido que vamos a ver es el tema de la combinación de correspondencia, es decir, trabajar con diferentes fuentes o sea, con diferentes herramientas de Office para poder llegar a un resultado común. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta. Aquí vamos a dejar de compartir el Excel y vamos a compartir mi pantalla número 2. Aquí voy a dejar de mirar a la cámara porque tengo la otra pantalla al otro lado. Se vamos a crear una carpetita, un folder. Vamos a poner cosas bien. La podemos abrir. Y aquí adentro nosotros vamos a crear los archivos que necesitemos que compartan información entre sí. ¿Por qué acá adentro? Porque existe algo, bueno, probablemente ustedes saben, porque yo asumo que han curioseado en sus computadores alguna vez, pero los documentos y todo se guarda en definidas rutas. En este caso, la carpeta se llama cosas VI, pero la ruta es c:users:felip.slash desktop/cosas VI. Entonces, cuando nosotros queramos que dos archivos conversen entre sí, si no tenemos las rutas bien definidas, no van a conversar. Por ejemplo, si yo les mando esta ruta, se la voy a copiar en el chat por si alguien quiere hacer la prueba, netamente por curiosidad. ¿El chat dónde quedó? Chat. Ahí. Les dejo la ruta de mi carpeta en su chat. Pueden tomar esa ruta, pegarla en el navegador de sus carpetas de Windows y les va a tirar un error, porque ninguno de ustedes probablemente tiene su computador que se llama Felipe o tiene una carpeta que se llama Corsair. Entonces, es importante que estén en la misma carpeta para evitar este tipo de problemas, porque cuando están en la misma carpeta, lo único que aparece es el nombre del archivo, porque no necesitan viajar por rutas, los archivos entre sí, están juntos, son vecinos, entonces dicen, no, en la casa de la Juanita. Y van a hablar. Entonces, yo puedo llegar y después enviarles la carpeta completa, y con la carpeta completa, estos van a ser capaces de comunicarse entre sí porque la ruta que tienen no es nada más que el nombre del archivo con el que están compartiendo la carpeta. Entonces, en primer lugar, vamos a crear un archivo de Excel. Le vamos a poner un nombre un poquito más personal, como deudores. Esto, por ejemplo, se puede ocupar en empresas que se asocian a temas de cobranza. Porque ustedes saben que las cobranzas se realizan a través de cartas de cobranza. Normalmente, cuando hay mora y cosas de ese tipo. Y ustedes se imaginarán que las empresas no realizan las cartas de cobranza a mano, una por una. Imagínense, no sé, un retail o una pyme que tiene 100 morosos. No se va a poner a hacer 100 cartas a mano. Entonces lo que hacen es utilizar una base de datos, que en este caso vamos a utilizar Excel, porque estamos en la parte de Excel, donde están definidos los diferentes eh, datos de la persona. Nombre, ID, porque apellido, tratamiento. Tratamiento si es señor, señorita, señora. Tratamiento, monto adecuado, meses de mora. Y finalmente, comentar. Entonces se crean bases de datos de este estilo, bastante, o sea, en este caso va a ser bastante sencillita, pero de nuevo, imagínenselo en grande, donde cada uno va a tener sus respectivos datos. Entonces vamos a generar el nombre. Vamos a hacer un pequeño llenado rápido de Pérez. Aquí todos van a ser Pérez, Pérez, Pérez. Van a ser 4 Pérez y para que veamos la diferencia bien. Tratamiento, señor, señorita, señora, señora.
van a tener su respectivo tratamiento. El monto adeudado, que puede ser un aleatorio, van a tener que escribirlo todo. Eso y eso. Así bajamos. Copiamos solamente los valores para evitar que se modifiquen. Aleatorio entre de nuevo. Entre 1 y 10, por ejemplo. De nuevo copiamos los datos. Y comentario para. No sé, comentarios. Entonces, van a tener una base de datos, obviamente bastante más formada que esta, donde se va a especificar el ID del cliente, el root del cliente, los nombres, apellidos, diferentes datos para poder generar este tipo de cartas personalizadas. Una vez que nosotros tenemos generada nuestra base de datos, entre comillas, nuestra mini base de datos, cerramos y vamos a, en este caso, a crear un documento de Word. De nuevo, tiene que ser en la misma carpeta, Microsoft Word. Perfecto. Un segundito, ahí sí. Y dentro de este documento nosotros ya tenemos que empezar a generar lo que va a ser el formato de la carta. Por ejemplo, aquí viene el logo de la empresa. Aquí va a ir estimado XX, que va a ser el señor, señora, señorita, el nombre, el apellido. Notifico a usted el monto de deuda asociado a su cuenta de que tiene meses de retraso. Solicito cancelar a la brevedad. Y aquí iría el comentario. Y después, no sé, acá se escribe la empresa. No sé. Bueno, imagínense una carta tipo obviamente bastante más formada que esta, con bastante más detalle, pero es para que de nuevo se entienda cómo funciona todo lo que es la combinación de correspondencia. Una vez que tenemos esto listo, lo que va a ser nuestra carta tipo, nosotros tenemos que irnos a correspondencia. Y aquí hay diferentes opciones, en este caso iniciar combinación de correspondencia, nos da diferentes alternativas. Cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas, directorios, documentos normales de Word, y así dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Las cartas tienden a ser un documento a una persona, son cartas. Los mensajes de correo electrónico, son mensajes de correo electrónico que se le envían a cada persona, pero obviamente uno necesita el correo electrónico de esa persona. El problema con esto es que varios sistemas de mensajería instantánea tienden a detectar los mensajes automáticos como spam. Porque obviamente, echa la ley, echa la trampa, la mayoría de la gente le ha dado mal uso a este tipo de documentos, este tipo de combinación de correspondencia para la emisión de correo automático. No sé, de más que les tiene que haber pasado en algún momento que se ganaron, o sea, que un príncipe en Arabia les heredó miles de millones de dólares. Probablemente para eso, para generar esa lista de correos, ocupan combinación de correspondencia o algún bot que se encargue de eso porque es lo más rápido. Entonces, no les recomiendo usar el de correo electrónico. Y aquí cada uno va a tener sus diferentes alternativas que pueden ir investigando. En este caso vamos a trabajar con cartas directamente, que de nuevo es una carta que entrega la notificación y va a ser un documento por persona. Seleccionamos. Seleccionar los comentarios. Elegir. Vamos a ser asistente ya que no me quiere pescar. Siguiente, inicia el documento, utilizar el documento actual. Aquí me debería aparecer esto, pero por alguna razón lo tengo que seleccionar desde el asistente. Seleccionar una lista existente. Bueno, aquí debería... Y aquí nos deja, por ejemplo, pescar desde orígenes de datos o conexiones con bases de datos, con SQL Server, que es un tipo de base de datos en específico. Pero nos podemos ir a nuestra carpeta y seleccionar el Excel. Y aquí nos aparece, en este caso, la tabla, que es la hoja 1,
que fue creada tanto, es de tipo tabla. La primera fila contiene datos de tipo encabezado, en este caso sí, así que la seleccionamos. Y ahora se nos activaron los campos de acá. Insertar campo combinado, línea de saludo. Entonces nosotros podemos empezar a jugar con eso. Lo primero que necesitamos es saber el tratamiento. Entonces ahí iría el tratamiento. Después tenemos que cambiar el nombre. Si se dan cuenta, se va adaptando a un código que ellos manejan, es decir, un lenguaje de programación interno de Word, por decirlo así. Después tenemos que ingresar el monto asociado, los meses de mora, y en este caso los comentarios. ¿Cuántos documentos habíamos hecho en el Excel? 8. Es importante, se me fue comentarlo, que cuando nosotros iniciamos la combinación de correspondencia, es decir, en el momento en que nosotros seleccionamos el archivo, el Excel que vamos a trabajar tiene que estar cerrado. Porque si el Excel que estamos trabajando no está cerrado, nos puede tirar errores, o se puede pegar el computador, o puede no actualizar la base de datos. Entonces es importante que ustedes cierren el Excel antes de poder hacer este tipo de acciones, para evitar problemas. Lo mismo si alguno de ustedes por a veces motivo está trabajando en una base de datos ya más estructurada, o MySQL o PostgreSQL, por dar unos ejemplos bastante comunes, no tiene que estar modificando la base de datos, idealmente no tiene que estar usando, no tiene que estar accediendo a la base de datos, porque se va a ahorrar problemas de concordancia de los datos y de acceso a la información. Entonces, eso es importante. Una vez especificado eso y definido todos los comentarios y los montos y todo el tema que ya definimos las variables que vamos a utilizar, tenemos que combinar y finalizar. En este caso, igual acá podemos ir buscar destinatarios, cancelar, vista previa de los resultados. Si seleccionamos la vista previa, esto va a cambiar al primer dato, en este caso que era Juan Pérez, y podemos irnos moviendo acá arriba en la lista de cartas. Aquí aparecen los comentarios, ese tipo de comentarios. Aquí aparecen los montos. Si se dan cuenta, ahí me falta un espacio. Entonces, yo voy acá, me fijo que claramente falta un espacio y lo modifico para que sea más cómodo de leer al usuario. Que también son factores que hay que considerar. Y de nuevo, esto sirve cuando uno está trabajando en empresas grandes y tiene que generar hartos documentos. Esto es una práctica súper buena y súper útil. Aquí tenemos nuestros 7 usuarios en este caso. Y una vez que está listo, ya vemos la vista previa, vemos que está todo en orden, vamos a finalizar y combinar. Y nos da 3 opciones. Enviar estos mensajes en correo electrónico, que yo de nuevo no les recomiendo, porque hay problemas con respecto a eso. De hecho, hay un límite de correos que Gmail puede enviar, que creo que está cerca de los 1000. Y aún siendo menos, hay veces que esto lo detecta como spam. Así que ojo con eso. Pero pueden editar los documentos de manera individual, combinar los registros en un solo documento, o pueden imprimir los documentos, entre comillas. Y yo en este caso los voy a generar en PDF porque no tengo impresora, y los voy a guardar en cosas bien. Nombre muy de usuario. Entonces ahora nos vamos acá, abrimos, y efectivamente ustedes pueden ver que están todas las cartas por separado con los datos de los usuarios de manera diferente, asociadas a su propia base de datos, obviamente. Entonces, no se lo imaginen con 7. Aquí hice 7 por mostrar. Imagínenselo con 7000, con 90.000. El tiempo que se ahorran solo por el hecho de utilizar este tipo de automatizaciones que nos ofrece Office es enorme. Entonces, es bueno que conozcan esta herramienta. No sé si es que alguno de ustedes la había utilizado antes, si alguien la había utilizado, mejor todavía, pero que sepan que están ahí y que la pueden utilizar. Y la otra opción es editar los documentos individuales que se me van a abrir. O sea, se va a abrir un documento y los puedo ir modificando en caso de que necesite antes de guardar. Se guardan en un mismo documento, pero siento que son pelos de la cola, porque puedes separarlos si es que lo necesitas luego, porque a la larga, en teoría, se espera que esto sea para imprimir, entonces uno pesca el documento completo y lo imprime. No lo vamos a guardar. Esto de aquí, ¿quedó claro? ¿Dudas? ¿Algo que quieran consultar que quizá haya pasado muy rápido? ¿No? ¿Está todo claro entonces? Sí, profe. Gracias. Está interesante igual.
Ojalá les sea útil de aquí en adelante, porque les puede ahorrar bastante tiempo este tipo de cosas. Pueden, de hecho, si quieren hacer el experimento, de hacer esto mismo con 2 o 3 campos del archivo de la clase, es decir, con este Excel de acá. No, con este, lo sé. Lo abrimos de están descargas. Por ejemplo, si bien tiene datos duplicados, pueden pescar este Excel y sacar algunos campos. En este caso, para hacerlo, van a tener que, por ejemplo, borrar esta línea, eliminar las líneas que están combinadas. Porque, como vieron, el Word les va a preguntar si la primera línea corresponde a un campo de información, o sea, a un campo de título. Entonces, lo mejor que pueden hacer es eliminar. Seleccionamos las dos, las descombinamos, eliminamos. No se puede utilizar este comando con fila N. Eliminar, eliminar. Y ahora sí, la base de datos está ordenada y tiene el inicio de la primera fila, corresponde a los encabezados y de ahí hacia abajo está la información. Entonces pueden jugar con esto y ver cómo se les van a generar miles de cartas en cosas de segundos, porque igual se va a tomar lo suyo, porque no son los sistemas más óptimos para realizar este tipo de cosas, pero la utilidad está. Se pueden jugar con eso si es que quieren. ¿Dudas, chicos? Porque esta es toda la materia de hoy día, antes de mostrarles la evaluación 2 correspondiente y a ser entregada la otra semana. Vamos a cortar un poquitito la transmisión para que se me vea el caracho, que no es muy bonito, pero es lo que tengo. ¿Quedó todo claro? ¿No hay consulta? Voy a dejar en pantalla para los que llegaron tarde las notas de la evaluación. Las dejo un minutito y después pasamos a conversar respecto al tema de la evaluación número 2. Quien tenga cualquier consulta o reclamo o comentario, no necesariamente reclamo, respecto a las notas, me hace llegar un correíto con sus consultas. ¿Ya? Asumiendo que quien haya llegado tarde y esté interesado por su nota ya vio su nota, vamos a... Estoy compartiendo. ¿Se vio mi cambio a Google Chrome o no? Está en el Excel, profe. Bien, entonces compartí la pura venta. Muchas gracias. Ahora sí compartí la pantalla. Ya, todavía no lo tengo habilitado, pero lo voy a habilitar terminando la clase. La evaluación del 2 corresponde al siguiente ejercicio. En este caso, usted está a cargo de la información y remuneraciones del personal. Para ello, usted descarga una base de datos del sistema, que es el archivo que está aquí, y donde se cuenta con la siguiente información: número, cédula de identidad, nombre, profesión, país, teléfono, fecha de resolución, ingreso mensual, etc, etc. Actividades para desarrollar. En primer lugar, ojo con esto, copie el contenido del archivo subido a campus virtual llamado ejercicio número 2 Excel y cree otro archivo, es decir, no lo copie de una hoja a otra, cópielo de un archivo a otro, ¿ya? Y guarde el nuevo archivo con su nombre. En este caso, como es la hoja del semestre pasado, tiene el nombre de Excel. Aplique formato a gusto, contorno a los bordes, color al texto y al fondo los títulos de cada columna, formato condicional, aquí dice nota, aplicar formatos no condicionales no se considerará, porque probablemente en el semestre pasado hubo gente que no aplicó formatos condicionales como lo trabajamos en clases durante la prueba, que en mi caso no pasó, o estaban o no estaban, entonces la nota no es tan relevante. Aquellos que ganan desde 1 millón de pesos, que sea azul el fondo, que sea verde si es que ganan menos. Los ingenieros tienen que tener un color gris de fondo y utilizar una manera óptima de lograr. Básicamente que tengan cuidado con las combinaciones de colores. Y el, ¿cómo se llama esto? Cuando dice utiliza una forma óptima de lograrlo, significa que traten de ahorrarse tiempo y que no tenga que haber un filtro para ingeniero y otro para ingeniera. Eso es que la gracia es que lo descubran ustedes porque es netamente jugar con el Excel y ver lo que estuvimos viendo ahora de cómo yo filtraba la información. Por ejemplo, que cuando yo escribía Carlos me aparecían todos los cargos. Dato que dejo. Después en fórmulas, inserte todas las fórmulas que necesite dentro del archivo. Vamos a responder y calcular lo siguiente.
Identificar el país del personal, calcule el descuento que debe aplicar según el tipo de AFP, calcule el descuento que se debe realizar según el tipo de salud, asuma un valor del OVTM de 47.729, considera la normativa chilena aplicable. Esto, ustedes lo deben saber mejor que yo, cuál es la normativa chilena aplicable y el descuento que se debe realizar según el tipo de salud. Así no está añadido por lo mismo. Y uno de los puntos que ustedes van a tener que, si no saben, investigar, porque en teoría un alumno de comercial o SPA del último año debería conocer este tipo de cosas. Así que si no las conocen, bueno, va a ser que las investiguen y las conozcan. Y luego a calcular el líquido aparte. Finalmente, confección de un informe tipo, creo una nueva hoja al escribir, la cual, al escribir un número de cédula, se puede ver el nombre, profesión, país, ingreso mensual y líquido aparte. Es decir, lo que hicimos en la clase anterior, en el final de la clase. Diseño usted un formato para presentar la información, es decir, a monónimo como usted estime conveniente, y valida la cédula de identidad para que solo se pueda escribir un número válido. Ustedes ya han visto eso, validaciones ya lo hemos visto harto, así que quedan ustedes. De hecho, en la primera o la segunda clase vimos formatos, o sea, validaciones asociadas a la fórmula SI para poder hacer esto. En la otra hoja confecciona una tabla de resumen donde se puede ver la suma de los ingresos mensuales por país y el número de personas en ese país, que ya lo hicieron en el primer taller, así que no deberían tener problemas. Confecciona un gráfico circular donde se puede apreciar la suma de ingresos separados por país. En otra hoja confecciona una tabla de resumen donde se puede ver y responder a la fórmula respectiva vinculada a los datos. Aquí están los datos que se tienen que rellenar. AFP de capital, cúpula habitado modelo y el número de trabajadores. Y finalmente confecciona un gráfico de barras donde se pueda apreciar los datos calculados anteriormente. Y aplica el formato de su gusto al gráfico. Formato por defecto no cuenta, tanto para los gráficos de circular como los gráficos de barra. Es decir, lo que vimos en la clase pasada de modificar cosas, eso, meterle más colores, o cambiarle la forma, o cambiarle el tamaño, ese tipo de cosas que de nuevo vimos en la clase anterior. ¿Dudas con respecto a esto, chicos? Chicas, chiques. Bueno, la fecha de entrega es la otra semana, en específico el jueves 13 de mayo a las 5 de la tarde, es decir, a la hora que comienza la clase. ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Lo tomo como un sí. Todo claro, profe. Gracias. Subir el archivo para que ustedes vean que va a estar habilitado. El archivo, la subida la voy a dejar para después porque tengo que modificarlo. Vamos a descargar los archivos de la evolución 2. Vamos a crear acá. Acá. Directividad de recurso. Tarea. La fecha de entrega les dije que iba a ser el 13 de mayo a las 17, es decir, cuando comienza la clase. Los archivos enviados, ya. Y ahora vamos a subir los archivos en curso. La base de datos es la siguiente, la vamos a echar una miradita rápida, donde podemos ver que está la cédula, el nombre, la profesión, el país con un código, el teléfono, la fecha de resolución, el tipo de FP, el ingreso mensual y el tipo de saldo. Y aquí en el otro lado podemos ver los porcentajes de ISAPRE-FONASA, los porcentajes de la FP y los tipos de país. Así que está botado necesariamente. Recuerden leer bien. La mayoría de los puntos que desconté en la evaluación, número 1, fue por temas de lectura que aplicaban cosas que no correspondían o que sumaban cosas que no correspondían. Ahí está el taller 2 habilitado. Tienen 6 días, 22 horas para eso. Así que eso, tengan mucho cuidado cuando lo resuelvan de leer bien, que ha sido uno de los principales fallos que han tenido dentro de la evaluación. Bueno, fuera de la persona que tuvo la peor nota que fue porque se paró. Si no hay más consultas, voy a dejar de grabar ahora.